tardes a todos y bienvenidos a una charla más del Club de Inversión. Esta tarde nos acompaña María Granados, que es analista de estrategia corporativa en SACIR y bueno, pues nos va a hablar sobre las inversiones alternativas en el real estate y tokenización de activos. ¿Vale? Creo que es un tema que nos interesa mucho a todos porque está la propiedad Sí, un poco complicada. Así que nada, María, todo tuyo y bueno, al finalizar cualquier pregunta ya sabéis que nos las escribís por el chat y yo se las traslado a María. genial. Pues muchas gracias, Ruth. Bueno, os cuento un poco porque yo ahora mismo estoy trabajando en SACIR, que es una empresa que, bueno, no sé si os sonará o no, que es de infraestructuras. O sea, se dedica a construir puentes, carreteras, hospitales y, bueno, un poco de todo. Entonces, yo antes estaba en BNP en la parte de real estate y estaba gestionando parte de transacciones de activos inmobiliarios. Entonces, por eso, bueno, el real estate ya no es mi sector, por así decirlo, pero he estado 4 años trabajando en real estate, en BNP, y anteriormente estuve en un fondo de inversión que no sé tampoco si os sonará, que se llama Nubin, que, bueno, gestionan varios activos inmobiliarios en España, como por ejemplo, pues, no sé si os suenan los outlets Nasica, el outlet de San Sí, Sebastián de los Reyes, de Las Rozas, o sea, que gestionan bastantes activos de, pues, de retail y temas de centros comerciales, outlets y tal. Entonces, bueno, por contaros un poco de dónde vengo y tal, y así pues entendéis un poco por qué hablo del inmobiliario. Entonces, bueno, mi objetivo con esta sesión es que entendáis un poco las inversiones inmobiliarias en general, o sea, perdón, las inversiones alternativas en general, poniendo foco en las inversiones en real estate, que en real estate es inmobiliario, y luego os voy a hacer una pequeña introducción sobre la tokenización de activos, que es un tema que, bueno, que ahora está bastante de moda y es muy nuevo, o sea que si no lo conocéis también es entendible porque es súper nuevo, pero bueno, que también me parece interesante bueno, que lo conozcáis un poco. Entonces, nada, si os parece, empezamos. A ver si puedo pasar. Sí. Bueno, como os he dicho, el índice va a ser un poco lo que os he comentado. Entonces, bueno, ¿qué son las inversiones alternativas? Todo aquello que no se refiere a mercados tradicionales de acciones, bonos o efectivos. O sea, todo aquello que no está cotizando en un mercado de valores, como puede ser la bolsa, es una inversión alternativa. Entonces, como os podéis imaginar, aquí entra pues todo lo que os podáis imaginar que sea una inversión y que no esté dentro del mercado financiero de bolsa, es una inversión alternativa. Entonces, ¿qué buscan los inversores cuando están entrando en contacto con estas inversiones? Pues buscan diversificar sus carteras, que dependan menos de ciertos factores como puede ser la inflación y también en ocasiones, ahora que está la regulación ahora está bastante estricta en cuanto a sostenibilidad. O sea, los fondos y las empresas en general tienen que tener unos requerimientos de inversiones sostenibles y de temas pues, de energías verdes y tal, bastante estrictos. Entonces, a través de las inversiones alternativas, algunas empresas, como por ejemplo es el caso de SACIR, pues invertir en eólicas o invertir en energía renovable, que también son inversiones alternativas, pues da entrada a poder cumplir con estos requerimientos. Entonces, permiten explotar oportunidades de determinados sectores pues, que son emergentes y que pueden suponer una oportunidad, como por ejemplo en su día las criptomonedas, que en el momento en el que salieron, pues la gente no se fiaba y eran así un poco tal, y la gente que invirtió en la fase más inicial de todas las criptomonedas, pues se hicieron ricos. Entonces, ofrecen este tipo de oportunidades, que bueno, te puede salir bien o te puede salir mal si tienes mala suerte. Entonces, bueno, aquí, para que veáis un poco, os he puesto cómo están evolucionando las bolsas a nivel mundial. O sea, he incluido el IBEX 35, que seguramente que lo conozcáis todos, también he incluido el Standard Poor's y también he incluido algunas de las bolsas asiáticas. Entonces, bueno, ahora habréis oído todos en las noticias tema Trump, aranceles y tal, y cómo esto está impactando en las bolsas a nivel mundial. Entonces, en enero, o sea, el 100 representa el punto de partida, donde empezaron las bolsas en el momento en el que se produjo la investidura de Trump. Entonces, aquí podéis ver cómo ha caído de una forma brutal a nivel generalizado todas las bolsas. ¿Y esto por qué ha sucedido? Pues al final, cualquier anuncio de aranceles que genere un poco de inestabilidad política, en el momento en el que las empresas ven que puede suponer un riesgo para sus inversiones, pues cae en bolsa. Entonces, las pérdidas en el Standard Poor's, que es como el IBEX 35 en Estados Unidos, han caído un 16%. Y en la bolsa asiática, o sea, en Hong Kong, Japón y tal, las caídas han sido de entre 7 y 13%, que es la peor caída desde la crisis del 2008.
Entonces, bueno, viendo esto, ya podéis entender un poco más por qué muchas veces los inversores pueden buscar diversificar sus inversiones, porque al final, si tú tienes o sea, todo tu dinero metido en bolsa y esto sucede, hay una situación de crisis y tal, pues hay una caída y tú al final tienes que tener también una forma de poder mitigar ese riesgo. ¿Y cómo lo puedes mitigar? Pues con una diversificación en cualquier tipo de estas inversiones alternativas. Entonces, bueno, aquí para poneros un poco en contexto, os he puesto algunos ejemplos de inversiones alternativas. He puesto el primero, el real estate, que es el inmobiliario, y luego he puesto algunos más, pues como private equity, que son los fondos privados, los hedge funds, que son fondos de cobertura, tema de materias primas, que son, por ejemplo, pues el oro, la plata, minerales, y bueno, todo lo que se os ocurra que sea una materia prima. Tema de artes, o sea, de arte, perdón, de también colecciones, por ejemplo, pues de coches, de vinos, tema de criptomonedas, el crowdfunding y también pues, fondos de infraestructura, pues lo que os he comentado, de carreteras, puentes, o sea que tú al final financias la construcción de ese tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, pues todo esto sería inversiones alternativas. Y aquí os he puesto un ejemplo concreto que me ha parecido muy curioso, que es esta plataforma, a ver si le doy aquí y me lleva directamente, que es una plataforma pues eso, de inversiones alternativas en el tema de arte. A través de este enlace, tú puedes ver una cartera de cuadros y de obras de arte pues de Banksy, de Picasso, de un montón de artistas, y tú puedes invertir en estas obras de arte. Entonces, no inviertes, pues yo que sé, si una obra de arte está valorada en 5 millones de euros, pues tú inviertes pues una proporción. Si las participaciones son de 100 euros, pues tú inviertes 100 euros. Y si eres un friki del arte, te encanta el arte, pues tienes una participación en un cuadro, pues eso que puede ser de Banksy, creo que había también de Monet, o sea, al final es pues una cosa bastante curiosa. Y los retornos, si os fijáis, son súper altos. O sea, una inversión, por ejemplo, en inmobiliario, un retorno que sea muy alto puede estar en torno a un 20% y aquí pues el retorno es de un 35%. Luego aquí pues también entra en juego el tema de rentabilidad-riesgo, o sea que puedes tener el riesgo de que Bansky pase de moda, entonces que tu cuadro empieza a valer menos. Pero bueno, que esto me parece una forma pues eso, curiosa de entender las inversiones alternativas. Tú te encanta el arte, no puedes comprarte un cuadro, por ejemplo, este de aquí de Bansky, vale, creo que son sí, 1,5 millones de dólares. Tú no puedes pagar esa cantidad, entonces participas a través de esta plataforma, que las participaciones creo que eran como de 200, 300 euros, entonces bueno, pues tienes una participación y en su momento cuando se vende, pues te da un retorno. Esto es a modo de ejemplo un ejemplo de inversión alternativa. Aquí os he puesto este gráfico, que es un poco para que veáis la diferencia entre una inversión tradicional y una inversión alternativa. Es verdad que está generalizando mucho porque no siempre es así, pero bueno, de manera así genérica, en el tema de la liquidez, las inversiones alternativas suelen ser bastante menos líquidas, porque eso, imaginaos un cuadro, pues es un cuadro que valga 10 millones de euros, pues al final la liquidez, que es la facilidad con la que tú lo puedes pasar a dinero, es complicada porque tú tienes que encontrar un comprador que esté dispuesto a pagar ese dinero por el cuadro, que esté interesado y tal. Entonces, en función de qué inversión alternativa sea, será más fácil o más difícil pasarlo a dinero, pero suele ser bastante complicada. Entonces, el tema del riesgo, pues lo mismo. Las inversiones alternativas suelen tener un riesgo más elevado porque al final dependen de factores que no son los habituales, como puede ser la inflación, los tipos de interés, que también están ligados, pero también dependen de otros factores pues eso, que en función de la inversión son muy variados. Entonces, bueno, el riesgo suele ser bastante superior. El retorno también es superior en el caso de las alternativas, pues por lo que he comentado antes, binomio riesgo-rentabilidad, el retorno es mayor, pero asumiendo mayor riesgo. Y luego el tema de la diversificación, que es lo que os he comentado, que al final las inversiones alternativas permiten tener una cartera de productos muy diversificada dentro de tus inversiones. Entonces, bueno, ya habiendo dado como la visión general de las inversiones alternativas, entramos en el mercado del inmobiliario. Entonces, aquí, antes de empezar a hablar de inversión inmobiliaria pura, os he querido hacer una introducción de cómo está el mercado inmobiliario en España para entender un poco los fundamentales. Entonces, bueno, la economía española ha liderado el crecimiento económico de todos los países desarrollados. O sea, si os fijáis en este gráfico, España ha tenido un crecimiento del PIB en 2024 del 3,2%. Mientras que Alemania ha tenido una caída del 0,2%, el crecimiento en Francia y en Italia también ha sido bastante menor. Entonces, al final, España se ha convertido en un país muy atractivo para inversores que quieren invertir en inmobiliario
por estos motivos. Al final, los principales motores del crecimiento del PIB han sido el turismo y la demanda nacional, que ha crecido muchísimo. Entonces, por eso se ha convertido en un país muy atractivo. Ha crecido un 20% en inversión inmobiliaria en comparación con 2023 y se espera que en 2025 se siga manteniendo estos niveles de inversión en inmobiliario. Entonces, aquí si os fijáis en este diagrama, ay, perdón, ¿qué me pasó? La inversión por tipología de activo, el activo que más se ha transaccionado ha sido el del living. Que el living, no sé si sabéis, que es el sector residencial, por así decirlo, y engloba todo aquello que tenga una cama. O sea, todo lo que imaginéis que tenga una cama, un hotel, una residencia de estudiantes, una casa normal, o sea, una vivienda alquilada, ya sea en alquiler, en compra, lo que sea, todo lo que tenga una cama es un activo de living. Entonces, ha aglutinado la mayor parte de la inversión en 2024. Y las rentabilidades, que bueno, la rentabilidad en el inmobiliario se mide, o sea, un activo inmobiliario a ti te da unos retornos. Entonces, esos retornos que a ti te da, tú lo tienes que dividir entre la rentabilidad, que en este caso hemos puesto las rentabilidades prime, que son las que aparecen aquí abajo, y en función de eso te da el precio, te da el valor del activo. Entonces tú divides las rentas que te genera un activo entre esta rentabilidad que ponemos aquí. Entonces, en función de si eres comprador o vendedor, lógicamente te interesa más que sea, pues eso, si eres comprador te interesa que esté alta, si eres vendedor te interesa que esté baja, y al final, pues son rentabilidades muy atractivas, especialmente pues eso, en el sector de los hoteles, que está en un 4,8, y en el del BTR significa Build to Rent, que son activos que están construidos directamente para alquilar. O sea, los edificios que veis, pues eso, tipo Vivenio o cualquiera que se os ocurra así de algún promotor que sean solamente de alquiler, eso es Build to Rent. Entonces, bueno, también porque os hagáis una idea de cómo están las rentabilidades más o menos. Cualquier duda que tengáis, preguntadme, porque igual estoy hablando muy rápido y diciendo mucha información, pero bueno, cualquier cosa luego me preguntáis y os lo resuelvo. Entonces, aquí, como os he comentado, el sector residencial es el que más éxito está teniendo en España. Y entonces, bueno, aquí os comento un poco por qué. Hay un desequilibrio, que seguramente lo sabréis, brutal entre oferta y demanda. O sea, todo el mundo quiere comprarse una casa, emanciparse y no puede, porque al final la oferta es muy, muy limitada. Entonces, la demanda, ¿por qué está impulsada? Pues por la creación de hogares jóvenes, como podéis ser vosotros, que os queréis ir de casa y entonces buscáis un piso para mudaros. El tema de inmigración, que también es muy importante porque al final está aportando el 85% del crecimiento de la población en España, que es una cifra brutal. O sea, el 85% de todo el crecimiento proviene por inmigrantes. Y también por el tema de separación y divorcios, que en España el indicador de fragilidad matrimonial, que es el cociente entre las separaciones y divorcios y las bodas, es de un 60%, que también es enorme. O sea, cuando una pareja también se separa o se divorcia, pues la persona que busca casa, eso también supone la creación de un nuevo hogar. Entonces, bueno, se estima que al año se crean 320.000 hogares. Entonces, por la tipología de los hogares, se estima que un 40% son de alquiler y solamente se están creando 17.000 unidades para alquilar al año. O sea, para que os hagáis una idea de la diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente tiene que acudir al mercado de segunda mano, que son los pisos pues, que veis en Idealista de segunda mano y tal. Entonces, ¿qué pasa con ese mercado? Que no está regulado, lógicamente. Entonces, al final los particulares ponen el precio que saben que al final se va a alquilar, porque se alquila todo. Entonces, eso hace que la media esté aumentando muchísimo. O sea, el crecimiento de las rentas durante 2024 ha sido enorme. Aquí os he puesto un poco el gráfico de las principales ciudades, o sea, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, o sea, ha sido un crecimiento exponencial y se espera que en 2025 siga habiendo este crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como se espera que este crecimiento siga y que siga aumentando la demanda, pues es un sector muy atractivo para los inversores, porque al final saben que si hacen un bloque de edificios para alquilar, se va a alquilar en menos de 2 meses. O sea, la ocupación de los bloques estos típicos de alquileres, de obra nueva y tal, no están en el mercado ni 3 meses. O sea, salen publicitados y eso, llegan a un 95-100% de ocupación en un tiempo récord. Entonces, pues esto es muy atractivo al final para invertir en esta tipología de activos. Y bueno, aquí también os he puesto un mapa con la creación de hogares por comunidad autónoma, que si os fijáis, pues lo que se espera que se cree es todavía
más increíble. O sea que en España tenemos un problema muy grave de pues eso, que no hay oferta de vivienda, no hay suelo finalista, entonces bueno, a ver qué solución encuentra porque esto está muy complicado. Entonces, bueno, habiendo hecho esta introducción de eso, la tipología de activos más interesante en España es el residencial, en concreto el residencial para alquilar, y por qué los inversores deciden invertir en inmobiliario en general. Al final es un activo tangible, o sea, tú inviertes en un centro comercial, en una oficina, en un hotel y es un activo que ves, o sea, al final es algo que eso da mucho confort porque tú lo puedes ver. Genera un flujo de caja pasivo, que es lo que os comentaba de las rentas, o sea, tú todos los meses, si es un activo que está alquilado, pues te genera alquiler, si es un centro comercial, te genera el tema de las rentas, o sea, que te va a generar de forma recurrente un flujo de caja. Tiene mucho potencial de apreciación, porque al final los activos inmobiliarios se van apreciando con el tiempo en función de la ubicación y tal. Bueno, ya hemos visto el caso de Madrid, que los pisos, pues el que se haya comprado un piso en 2002 o 2003, ahora su valor igual se ha duplicado o triplicado en algunos casos, o sea que tiene mucho potencial de apreciación. El tema de la diversificación que os comentaba y también es una protección contra la inflación, porque al final si tú estás generando rentas y esas rentas van creciendo con la inflación, pues tú cada vez tienes más renta y esto hace que el valor del activo se incremente. Entonces, bueno, ¿qué formas hay de invertir en inmobiliario? Directa, que es yo como usuario me compro un activo, pues voy a mirar casas, me gusta una casa y me compro un apartamento, una casa, lo que sea. Esa sería la forma de comprarlo de manera directa, que en este caso sí que tú tienes la propiedad del activo, y luego existen las maneras indirectas, que tú inviertes en un activo de inmobiliario, pero no eres el propietario directo. O sea, al final tú inviertes como puedes invertir en una acción o en un bono, pero o sea, no tienes la propiedad del activo, por así decirlo, en la mayoría de los casos. Pero sí, o sea, se llama forma indirecta porque tú estás participando de manera indirecta de la inversión. Entonces, bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo esta inversión indirecta? Porque la inversión directa, o sea, es muy fácil, bueno, muy fácil, entre comillas. Tienes que tener bastante capital, pero bueno, tú es simplemente la compra de un activo inmobiliario. La forma indirecta se puede hacer de varias formas. Entonces, os he puesto aquí las más comunes, pero bueno, que hay bastantes más. El tema del REITs, que en España se llama SOCIMI, que no sé si os suena. Un ejemplo de SOCIMI en España, por ejemplo, puede ser Merlin Properties, Colonial, el Grupo LAR. Al final son empresas que cotizan en bolsa, puede ser tanto en el IBEX 35 como en bolsa secundaria. Entonces tú compras acciones. O sea, entonces este tipo ya no sería una inversión alternativa, por eso no os he puesto ahí el tic, porque tú al final estás comprando una acción. ¿Y qué hacen estos REITs, que en España se llaman SOCIMIs? Compran activos inmobiliarios y los gestionan. Entonces, tú como particular puedes ir pues, a su página web, lo que sea tal, y comprarte una acción de estos fondos. Y entonces tú estás participando de esa acción con una inversión baja, porque al final compras una acción, dos o las que sea. La liquidez es alta porque tú en cualquier momento puedes canjear esa acción, o sea, la puedes vender o lo que sea. El riesgo bajo medio porque tú estás participando solamente de una parte de ese activo. Y el control del activo es prácticamente nulo, a no ser que compres una mayoría de acciones, tu control de ese activo es muy bajo. Y un ejemplo de esto, pues eso, tú inviertes en Merlin Properties o inviertes en Colonial. Otro ejemplo de esto, que igual este sí que os suena, es el crowdfunding, que simplemente tú participas de una inversión inmobiliaria aportando fondos. Entonces tú financias a una empresa para que realice un proyecto inmobiliario. O sea, por ejemplo, la construcción de lo que os comentaba antes, de un bloque de pisos para alquilar, pues eso es un crowdfunding. Entonces tú, de manera como un particular, acudes a cualquier plataforma de crowdfunding, como puede ser pues, Brickstarter o Housers, y a través de ahí pues, ves un proyecto que te interesa y participas. O sea, se rige por las normas tradicionales, no tiene ningún misterio. Luego os enseño un ejemplo y puede acceder cualquier persona. El tema del private equity, que igual también os suena, son los fondos de inversión, que aquí os he puesto los requisitos para invertir en un private equity, que yo creo que esto es más complicado de cumplir. O sea, tienes que tener unos fondos mínimos de entre 500.000 euros y 1 millón, o sea, más o menos, para poder invertir. Te bloquean los fondos durante 5 a 10 años
y el acceso está restringido, o sea, tienes que tener una invitación por parte de ese fondo para invertir. Entonces, bueno, este también lo he descartado porque no puedes acceder como particular a un private equity. Y después pues eso, lo que os comentaba, el tema de la tokenización, que ya pasamos, si queréis, y os lo enseño aquí. ¿Qué es la tokenización de activos inmobiliarios? Pues es simplemente representar un activo real, que en este caso, pues eso, un activo inmobiliario, como un token. Entonces tú, a través de la tecnología blockchain, lo conviertes en una serie de tokens y los sacas a la plataforma digital que sea. Entonces, a través de esa plataforma, yo como particular puedo acceder a la compra de un token. Entonces, permite el fraccionamiento de una propiedad en varios tokens y al final, pues eso permite que cualquier persona con un mínimo de inversión, o sea, que suele ser muy bajito, suele ser en torno a 100 euros, pues pueda participar de una inversión inmobiliaria. Entonces, pues me parece una forma muy interesante de poder participar en el mercado o sea, en el mercado inmobiliario como particular. Entonces, es importante recalcar que tú como o sea, participando de una inversión a través de tokenización no estás teniendo la propiedad del activo. Tú simplemente lo que tienes es pues una participación de la inversión. Entonces, frente a terceros no tienes ningún tipo de derecho porque al final en España, esto en España, porque es verdad que en otros países cambia bastante la regulación, pero en España, si tú no vas al notario y firmas como que eres propietario, tienes unos derechos limitados frente a terceros. Entonces, esta manera lo único que hace es que tú puedas participar de la inversión. Entonces, si en este caso participas en una inversión de un alquiler, por ejemplo, de un edificio que sea para alquilar, tú te vas a llevar un porcentaje de esas rentas, pero no puedes decidir si, por ejemplo, quieren hacer una reforma en el edificio o quieren llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa, tú como participante de la inversión no tienes poder de decisión porque al final no, pues eso, no eres propietario. Entonces, es verdad que hay bastantes similitudes entre el crowdfunding y la tokenización y al final, pues la principal diferencia es que es en cómo los inversores participan o sea, de esta inversión en el caso de la tokenización a través de tecnología. En el caso del crowdfunding es una forma tradicional, o sea, tú participas como en el caso de una acción. Y las tecnologías utilizadas, que son, pues eso, la tokenización en el caso de la tokenización y en el caso del crowdfunding es a través de la plataforma tradicional. Entonces, otra cosa también a destacar es que en el caso del crowdfunding la liquidez es más limitada porque al final tú para liquidar esa inversión no puedes acudir a una plataforma como puede ser en la tokenización, pero bueno, la inversión mínima también es baja y bueno, hay bastantes similitudes, la única diferencia es que en el caso de la tokenización se lleva a cabo a través de la tecnología del blockchain. Entonces, bueno, os voy a enseñar un ejemplo de tokenización en España. La forma se llama Rental, que bueno, o sea, que no sé si es fiable, si no es fiable, o sea, es una plataforma que simplemente hace este tipo de transacciones vamos, que yo no he invertido ni sé cómo funciona ni nada, pero bueno, para que entendáis un poco el ejemplo. Entonces, ellos te publican aquí el proyecto y simplemente tienes que registrarte, elegir el inmueble en el que quieres invertir y a través de ahí pues adquieres tus tokens. Entonces, ellos te ponen pues eso, una serie de proyectos, que en España hay uno en Málaga. A ver, que no me deja bajar. Bueno, hay muchos en Estados Unidos, que en Estados Unidos sí que es verdad que es más común y la regulación es o sea, funciona de forma diferente, pero bueno, este, por ejemplo, en España está en Málaga. Entonces, bueno, te dicen que el precio del token son 100 euros, entonces tú puedes comprarte un token, dos, tres o los que sean, y te van diciendo aquí pues la rentabilidad. Cuándo inician a pagarte las rentas, que es el 6 de junio del 2025, cuáles son las plusvalías después de la venta, o sea, qué vas a ganar después de la venta, pues aquí en este caso un 6%. Entonces, bueno, te explican aquí un poco cómo funciona el proyecto y pues eso, cómo se materializa y tal. Entonces, me ha parecido muy curioso porque aquí te ponen como el documento de cómo tienes que firmar, o sea, una especie de contrato que si veis, o sea, al final es una cosa muy simple, o sea, tiene seis páginas, simplemente te explican cómo funciona el pago, cuál es el importe de la inversión, pues eso, la duración, tal. O sea, que al final, para que entendáis un poco que este sector que no está prácticamente regularizado, o sea, que es un sector muy nuevo
que genera todavía muchas incertidumbres y que, pues eso, que al final es una forma fácil, rápida y a mí me parece curiosa de invertir en un activo inmobiliario, pero que hay que tener en cuenta, pues eso, que tiene muchos riesgos asociados y que en España todavía no está muy avanzado, pues eso, en cuanto a regulación y tal. Entonces, bueno, si a ti una inversión de este tipo te sale mal, pues al final no tienes ningún tipo de garantía y estos fondos al final pues son eso, muy nuevos, no sabemos la liquidez que tienen y tal. Pero bueno, quería hacer esta reflexión también porque veáis que al final el sector inmobiliario, que parece como algo muy tangible, que es todo físico, de visitar y tal, pues que al final también está mutando, por así decirlo, hacia algo más tecnológico, que es lo que está pasando en todos los sectores, que al final con la inteligencia artificial, el tema de, pues eso, de las criptomonedas, blockchain y tal, pues al final todos los sectores están tendiendo un poco a esto, a cada vez hacerlo todo de forma más sencilla, transparente, tecnológica y que tú al final como particular, pues desde tu casa con tu ordenador puedas eso, me interesa esta promoción en Málaga. Quiero invertir aquí 100 euros, luego me interesa esta promoción en Texas y te metes y inviertes, sabes que al final el objetivo de esto es acercar la inversión inmobiliaria a un poco, pues eso, a todos los públicos y hacerla pues eso, accesible, fácil y tal. Y luego también otra cosa es que el objetivo de la tokenización es que se cree una plataforma que todavía no se ha creado en la que tú puedas intercambiar todos esos tokens. O sea, crear como una especie de bolsa de mercado de valores, pero de tokens, dentro de activos inmobiliarios. Entonces, bueno, eso, que tú al final tengas un token de un activo en Málaga que valga 100 euros y que lo cambies por 2 tokens de un activo que esté en Huelva y que valga 50. Entonces, ese es un poco el objetivo, que sea tipo pues, mercado de valores, que yo no sé si se conseguirá o no, porque al final tiene muchas trabas, pero bueno. Y, y poco más, o sea, mi idea ya es que me hagáis preguntas y que si queréis que vayamos comentando. Gracias, María. Eh, por- Gracias, pues nada, voy a ver si vamos a esperar un momentito a ver si hacen alguna preguntita genial, y ahora mismo te las traslado. perfecto, De momento yo te voy a hacer una. genial. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales frenos regulatorios que enfrentan hoy la tokenización de activos inmobiliarios, sobre todo en España? Porque bueno, en Europa tampoco está muy visto, ¿no? No, o sea, al final la regulación, hay una regulación europea y una regulación en España, que sí que es verdad que en Europa están siendo pioneros a la hora de regular este tipo de activos, porque en el resto del mundo la verdad que es bastante caos, por así decirlo, porque claro, es que al final tú no puedes controlar pues, el tema, por ejemplo, de precios, o sea, qué precios estás poniendo a las viviendas, Claro, cómo estás gestionando quién puede acceder, porque claro, tú al final, si esa persona es insolvente, y en algún momento tiene que liquidar cualquier tipo de inversión, pues también plantea muchos problemas. Entonces, a mí me parece que es muy complicado regular esto y que luego al final lo suyo sería crear una regulación a nivel global, o sea, porque al final que haya una regulación distinta en Europa que en España, pues no, no es muy, o sea, no es muy que no genera mucha transparencia, la verdad. ya. Entonces, bueno, yo te diría que todavía queda mucho, pero que en algún momento yo creo que se establecerá, igual que el tema de la inteligencia artificial y de todos estos nuevos sectores que genera mucha incertidumbre. Mira, pues mi pregunta ha dado a otra pregunta. Sí. Me pregunta por aquí, ¿en qué medida crees que la tokenización puede sustituir o complementar los modelos tradicionales de inversión inmobiliaria, como el crowdfunding? Sí, a ver, yo creo que puede complementar, sustituir, no, porque al final o sea, es verdad que generaciones más como la nuestra y gente joven sí que se fía mucho de las tecnologías y sí que veo que esto puede llegar a tener mucho impacto, como el tema de las criptomonedas, que al final yo, por ejemplo, o sea, no sé muy bien cómo va el tema de las criptomonedas, pero, pero que tengo muchos amigos o sea, que es algo habitual en su día a día. Entonces, yo creo que esto puede ser un complemento al crowdfunding, que sí que está más regulado porque al final se rige por normas tradicionales, de contratos Mm, tradicionales, pero sustituirlo no, porque hay una parte muy, muy grande dentro de la sociedad, como puede ser gente pues, a partir de los 40 50 te diría, que no se fía mucho de este tipo de transacciones, porque al final tú te estás fiando de una plataforma tecnológica
en la que estás metiendo dinero. Al final no tienes ningún tipo de control sobre la propiedad. Si en algún momento se decide vender a un precio con el que no estás de acuerdo, por ejemplo, no puedes hacer nada por evitarlo. Y entonces, sustituirte diría que no. Yo creo que va a O complementar, complementarlo. sí, pero sustituir a los modelos tradicionales, no creo. Vale, Carlos también nos pregunta que cómo haríamos o cómo haces una restricción a nivel global. Claro, pues es que es muy complicado. O sea, crear una norma global, a no ser que pongas una regulación concreta para este tipo de actividades en un marco, pues eso, es que puede ser europeo, pero claro, global es que es muy complicado. Pero bueno, yo creo que al final esto pasará como con todo, que al final los sectores se van regulando y todos acaban acatando las mismas normas de forma natural. O sea que al final, al principio sí que es verdad que suele haber más descontrol entre los diferentes países, pero yo creo que de una forma natural al final todo se va regulando y se va encauzando a que sea todo un poco similar, porque si no, es que es verdad que hay mucho descontrol. Vale, y por último, Alonso nos pregunta, ¿qué opinas de la tokenización aplicada a activos reales como obras de arte de gran valor? Sí, a mí eso me parece que tiene bastante más, bastante más futuro, porque al final una obra de arte es un mercado mucho más reducido. O sea, las obras de arte, yo creo que quien invierte en obras de arte es gente que entiende y que tiene muy claro cómo funciona. En el caso del mercado inmobiliario, yo creo que hay más descontrol. Y entonces me parece que es una muy buena forma de invertir, si te gusta mucho el arte, en determinados artistas que tú creas que son emergentes y que creas que, pues eso, que van a tener mucho éxito. Te puedes dedicar a buscar galerías y tal, y a través de la tokenización puedes tener una participación. O sea, me parece muy interesante, la verdad, el tema de Sí, las a mí, obras de a mí me ha arte. parecido también eso muy Sí, interesante. Pues nada, María, muchas gracias por todo, por responder todas nuestras preguntas. No hay ninguna más, así que nada, yo me despido hasta aquí. Muchas gracias genial, pues mil gracias. por tu disposición y sobre todo por la sesión que nos has dado. Muchísimas gracias. Nada, buenas tardes. Igualmente, Hasta gracias. luego.